Miles de niños han sido abusados sexualmente por miembros de la Iglesia Católica y durante años la institución ha guardado silencio. En esta edición de Efecto Naim, exploramos por qué la Iglesia lleva décadas cubriendo estos atroces crímenes y qué se está haciendo para conseguir justicia. Además, un aclamado economista estadounidense nos revela por qué teme que el capitalismo esté en crisis y pueda estar hiriendo a algunas democracias. Y recorremos el mundo en búsqueda de restaurantes reconocidos por homenajear a criminales. Esto y más, a continuación. Bienvenidos, soy Moisés Naim desde Washington, encantado de estar de nuevo con ustedes. En mayo del año 2018, un escándalo estremeció a la Iglesia Católica de Chile y se convirtió en la peor crisis del catolicismo en ese país. Monseñor Juan Ignacio González y otros 34 obispos chilenos renunciaron a sus cargos en la Iglesia por ocultar durante años acusaciones de abuso sexual a menores por parte de un sacerdote de esa congregación. Queremos pedir perdón por el dolor causado a las víctimas, al Papa, al pueblo de Dios y al país por nuestros graves errores y omisiones. Lamentablemente la historia no termina ahí. Según las autoridades chilenas, alrededor de otros 160 miembros de la Iglesia están siendo investigados, de nuevo, por presunto abuso infantil. Desafortunadamente, Chile no es un caso aislado. En todo el mundo son cada vez más los clérigos cuyos pasados de abuso sexual están siendo expuestos, muchas veces tras años, tras décadas a veces, de omisión, de ocultamiento, de silencio. ¿Por qué? ¿Por qué existe una historia tan larga de ocultamiento e impunidad en la Iglesia Católica? ¿Por qué es ahora que están saliendo a luz estas acusaciones? ¿Qué países y sectores de la Iglesia están liderando la lucha por castigar a los culpables de dichos crímenes? En el siguiente reportaje exploramos los escándalos del Vaticano. Miren. El 6 de enero del año 2002, un periódico estadounidense publicó una historia que cambió el curso de la Iglesia Católica. Este reportaje expuso cómo durante años líderes del catolicismo en la ciudad de Boston cubrían los abusos sexuales de sacerdotes pedófilos, como el padre John Geoghegan. El escándalo impulsó a víctimas alrededor del mundo a denunciar a miembros del clero como nunca antes. Pero la Iglesia tiene una larga historia de encubrir abusos sexuales. Para algunos expertos, la lealtad inculcada en la estructura eclesiástica es uno de los motivos. Así lo explica David Lawrence, representante de una organización que ayuda a personas que han sido abusadas por religiosos. En la Iglesia hay una marcada sumisión al clero que dicta que los sacerdotes se deben proteger entre sí y respetar el voto de obediencia al obispo. Lo más ridículo y arcaico que hace la Iglesia es exigir ese voto. Los sacerdotes sienten que no pueden ir en contra de su obispo y que el obispo no puede ir en contra del Papa. Pero es tiempo de empezar a proteger a los niños y no la institución. La Iglesia Católica es una de las instituciones más poderosas del mundo y, según algunos críticos, esa influencia ha sido su escudo más fuerte. Mark Rossi es legislador del estado de Pensilvania en Estados Unidos y víctima de abuso sexual por parte de la Iglesia. Recientemente estuvo en Roma hablando de su experiencia y desde allí nos explicó cómo los líderes católicos han manipulado a autoridades locales y a los sobrevivientes para proteger su reputación. Creo que la Iglesia sigue involucrada en el encubrimiento sistemático y el secreto. Sigue gastando millones de dólares en abogados y en grupos de presión para asegurarse que las víctimas guarden silencio en las cortes. Si la Iglesia realmente aceptara estos crímenes, obligaría a los obispos a retirarse de su cargo y dejaría de pagar para alejar a las víctimas de las cortes.
Pero esta larga historia de encubrimiento e impunidad le ha salido muy cara a la Iglesia. En Irlanda, por ejemplo, el número de feligreses pasó del 90% de la población en 1984 a 18% en 2011. Muchas personas que conozco, incluyéndome, están avergonzadas de ser católicas. Por eso se han alejado de la Iglesia, porque la institución los ha decepcionado con sus mentiras y encubrimientos. La fuerte presión que está ejerciendo la sociedad civil y la creciente visibilidad mediática han obligado a algunos países a tomar riendas en el asunto. En Australia, el cardenal George Pell, quien era la tercera persona más poderosa en el Vaticano, fue encontrado culpable de abusar sexualmente de adolescentes hace más de 20 años. Y en Estados Unidos, al menos 15 estados han iniciado investigaciones criminales en contra del clérigo. En un esfuerzo por limpiar el nombre de la Santa Sede, el Papa Francisco creó en el 2014 la Comisión Pontificia para la Protección de Menores y en 2019 organizó una cumbre histórica para discutir el abuso sexual en la Iglesia. Ese mismo año, excomulgó al cardenal estadounidense Theodore McCarrick, convirtiéndolo en el primer miembro de más alto rango en ser expulsado por acusaciones de abuso sexual. Pero no es solo la Santa Sede. La Iglesia Católica en México ha destituido a 152 sacerdotes en 9 años por abuso sexual. Y en Alemania, una investigación eclesiástica reveló que más de 1.500 clérigos fueron acusados de abuso sexual en casi 70 años. Estas acciones, sin embargo, no han sido suficientes para las víctimas de estas atrocidades, pues argumentan que el castigo no solo debería ser para aquellos que cometen el crimen, sino también para sus cómplices. En mi caso, el abuso fue por parte de un sacerdote que era orientador en mi escuela secundaria. Cuando presenté mi acusación formal, me enteré de que tenía 50 acusaciones en su contra, incluso antes de trabajar en mi escuela. Él nunca debió haber llegado tan lejos y era el obispo quien lo protegía. Esto es lo que ha ocasionado la crisis. No es solo que los sacerdotes abusen de los niños, sino que los encubran y protejan. Activistas y legisladores están trabajando para que los sobrevivientes consigan la justicia que se merecen. Y la lucha no es fácil, pues cada país tiene leyes y obstáculos diferentes. Pero el eco de las voces de las víctimas ha sido tan fuerte que muy difícilmente volverán a ser silenciadas. Es muy doloroso ver la cantidad de escándalos sexuales que afectan a la Iglesia Católica, pero la tendencia a guardar silencio está cambiando, pues afortunadamente en el catolicismo los creyentes son mucho mejores que sus líderes. Y al regresar a la pausa, cambiamos de tema. Un galardonado economista nos cuenta por qué teme que el capitalismo está en crisis y qué se puede hacer para rescatarlo, si es que vale la pena rescatarlo. Ya volvemos. Mire este mapa. Los únicos 5 países en rojo son aquellos que hoy se declaran oficialmente estados comunistas. Son China, Corea del Norte, Laos, Vietnam y Cuba. Hace tan solo 30 años el mapa era muy distinto, mucho más rojo. Pero desde el colapso de la Unión Soviética en los años 90, el capitalismo, impulsado por las grandes democracias, comenzó a ganar terreno, convirtiéndose en un ideal que prometía elevar la calidad de vida a nivel global. Y así fue. Pues en solo 3 décadas, 1.000 millones de personas han salido de la pobreza. Sin embargo, hoy existe una creciente decepción, desconfianza frente al capitalismo. Tanto así que mi invitado de hoy se pregunta si este sistema puede sobrevivir. Su nombre es Steven Persten y es un aclamado periodista y economista estadounidense con más de 30 años de experiencia en estos campos, en estas labores. Actualmente, Persten tiene una columna en el diario Washington Post, una columna muy leída, y es profesor en la Universidad George Mason en Washington. En el año 2008, Persten recibió el premio Pulitzer de opinión.
el más prestigioso para el periodismo escrito en Estados Unidos, ya que en muchos de sus artículos anticipó la crisis financiera que sacudió el mundo ese año. Bernstein acaba de publicar un libro titulado ¿Puede el capitalismo estadounidense sobrevivir? Allí explora por qué este modelo está socavando las democracias como la de Estados Unidos y despertando la ira de millones de personas, el rechazo, la desilusión. ¿Podemos salvar el capitalismo o debemos buscar una alternativa completamente diferente? Y si es una alternativa, ¿cuál es? ¿Qué significaría ese panorama para la economía global? Todo esto y más se lo pregunto a Steven Bernstein a continuación. Miren. Hay muchas críticas al capitalismo y mucha gente que está desilusionada. ¿Usted está desilusionado con el capitalismo? I haven't lost faith in capitalism. I'm old enough to remember. Yo no he perdido la fe en el capitalismo porque he vivido lo suficiente como para recordar que en los últimos 30 años el capitalismo ha sacado a 1.000 millones de personas de la pobreza en países como India y China. Pero mucha gente sí ha perdido la fe en el capitalismo porque, sobre todo en Estados Unidos y quizá también en Reino Unido, se ha aceptado una noción muy limitada del capitalismo. Es un tipo de capitalismo que ha olvidado a grandes sectores de la población y estas personas no se sienten cómodas con el sistema. Pero incluso personas como yo, que sí se han beneficiado, también se sienten incómodas, pues es un sistema que ofende aquello que consideramos moral. En su libro usted identifica algunos mitos del capitalismo. ¿Cuáles son esos mitos? El primer mito, y el más dañino, es que la codicia es algo bueno, que todo el mundo debería actuar de manera egoísta en las transacciones económicas y que el único propósito de los negocios es maximizar ganancias y generar lucro. La segunda idea que hemos aceptado, y que es errada, es que el dinero que cada quien gana en el mercado es una compensación justa, objetiva y adecuada por la contribución de esa persona a la economía. La tercera idea errada es que no hay que preocuparse por la desigualdad salarial, sino porque todo el mundo tenga acceso a las mismas oportunidades. Y finalmente, la idea de que para poder lograr un sistema más justo hay que sacrificar el crecimiento económico. Eso no es cierto. Todas estas ideas fueron acogidas en Estados Unidos en los años 80, cuando la economía no iba bien. Y sí es cierto que ayudaron a reactivar la economía estadounidense, pero hemos llevado las cosas muy lejos y hemos visto que, a largo plazo, esto tiene consecuencias negativas. En su libro usted le dedica mucha atención al tema de la desigualdad económica en Estados Unidos, que ha aumentado muchísimo. ¿Qué propone usted para solucionar ese problema? Una forma directa de abordar este problema es proveer un nivel de ingreso mínimo a todos en el país, particularmente a las personas más pobres y a los de clase trabajadora. Se trata de una especie de ingreso básico universal, pero aquellas personas con salarios superiores al promedio pagarían impuestos más altos. Mi segunda propuesta es abordar un problema que tenemos en Estados Unidos, que es que hemos permitido que en casi todas las industrias haya solo 3 o 4 grandes jugadores que generan ganancias mucho mayores a las del resto de las compañías. Y, por ejemplo, eso lleva a que haya mucha desigualdad entre un ingeniero de Facebook y un ingeniero de una compañía pequeña. Mi tercera propuesta es reducir el impacto y el poder de Wall Street, y particularmente de los comerciantes de corto plazo, pues son puros especuladores que, por ejemplo, compran acciones a las 8 y las venden a las 8:05. No son inversores económicamente productivos. Y propongo que se impongan impuestos más altos a las ganancias provenientes de este tipo de inversiones para desalentar la especulación. En el libro usted también plantea que hay una tensión muy fuerte entre el capitalismo defectuoso y la democracia, que el capitalismo está socavando la democracia en Estados Unidos. Explíquenos eso. Sí, porque el capitalismo defectuoso erosiona lo que los sociólogos llaman el capital social, es decir, la confianza que existe entre los miembros de una sociedad y en las instituciones. Y cuando la confianza se erosiona, se produce esta polarización que vemos entre los partidos políticos estadounidenses y se pierde la capacidad de gobernar. En Estados Unidos, por ejemplo, se cierra el gobierno por un desacuerdo sobre un muro estúpido que a nadie le importa y sobre dinero que es insignificante.
Hay que entender que no hay una solución universal para resolver los defectos del capitalismo, pues la cultura y la historia importan y el mercado global, la tecnología y el territorio competitivo están en constante cambio. Pero un buen gobierno es aquel que pueda reconocer estos cambios e implementar reformas para adaptarse. Este es el problema con el gobierno disfuncional de Estados Unidos, que por 30 años no ha podido adaptarse. Steve Bernstein es el autor de este libro. ¿Puede salvarse el capitalismo en los Estados Unidos? Muchas gracias, profesor Stephen. Y al regresar a la pausa cambiamos de tema. Exponemos a varios políticos que se las quisieron dar de muy listos y terminaron en nuestro catálogo de genios memorables, de quienes nos burlamos. No se vayan. Antes de darle su apoyo a algún político, la mayoría de los votantes consideramos una variedad de características. Estudiamos sus propuestas, tomamos en cuenta su personalidad, su experiencia profesional y en general su biografía. ¿Quién es esta persona? La educación, cuánto ha estudiado, qué ha estudiado, suele ser un factor que tomamos mucho en cuenta, sobre todo si ese político tiene un título de una institución muy prestigiosa. Y es que el nombre de una reconocida universidad puede darle una dosis adicional de credibilidad a cualquier persona y a un político también. Pero hay políticos que abusan de esto y algunos han llegado a extremos insólitos buscando impresionar con su formación académica y lo único que consiguieron fue ganarse el título de genios memorables. Miren. En 2018, la estadounidense Melissa Howard se presentó como candidata a la legislatura del estado de Florida y parecía dirigirse hacia una victoria hasta que publicó esta foto en Twitter, posando con un diploma en mercadeo de la Universidad de Miami en Ohio. La candidata buscaba acallar rumores de que no había terminado la universidad, pero su diploma era falso. La institución, que ni siquiera ofrece licenciaturas en mercadeo, aseguró no tener registro alguno de Howard, y el fraude le costó su carrera política. Los políticos que mienten sobre su educación parecen multiplicarse de España a Malasia. En el país asiático, el senador Marzuki Yahya alardeaba de sus estudios en la prestigiosa University of Cambridge hasta en su página de Wikipedia. Pero recientemente se reveló que su título no provenía de la reconocida institución inglesa, sino de un lugar muy diferente, la Cambridge International University. Esta empresa estadounidense, dedicada a la venta de títulos falsos, tenía un sitio web con licenciaturas y profesores inventados cuyas fotos fueron sacadas de aplicaciones para buscar pareja. Perú tampoco se queda atrás. En 2018, Yesenia Ponce y Maritza García, dos congresistas fujimoristas, fueron suspendidas por mentir sobre sus títulos de secundaria. Ponce, que ni siquiera pudo recordar los nombres de sus compañeros de colegio en una audiencia, renunció meses más tarde. García, por su parte, comenzó alegando que se enfrentaba a una mafia que buscaba manchar su nombre. Para mí no lo voy a hacer, obviamente que tiene que haber sido la mafia. Recuerde usted que estoy luchando contra una mafia. Y ahora que ha recurrido a abandonar su partido, alega que los fujimoristas la obligaron a mentir sobre su educación. No sabemos de dónde sacan el ingenio publicitario estos políticos, pero seguro que de la universidad no es. Hasta aquí la genialidad memorable de la semana. Si conoce algún otro genio digno de ser expuesto en este programa, cuéntenos. Use la cuenta de Twitter del programa @EfectoNaim o mi cuenta personal, @MoisésNaim. Y para terminar el programa vamos a hablar de comida. Algunos restaurantes se vuelven muy populares por sus reconocidos chefs o porque reciben estrellas Michelin, que es el más alto reconocimiento en la industria culinaria. Pero otros alcanzan la fama, o la mala fama,
por celebrar la vida de los delincuentes, por dedicarse a enaltecer una historia de criminalidad y de delincuencia. Es una estrategia de mercadeo que digamos que es algo arriesgada. Aquí les muestro algunos de estos ejemplos. Mire. Desde noviembre de 2018, un bar en París, Francia, le rinde culto a Pablo Escobar, uno de los narcotraficantes más sanguinarios de la historia de Colombia. Fotografías de Escobar y frases emblemáticas como plata o plomo decoran las paredes. Pero la indignación de la comunidad colombiana en la capital francesa no se hizo esperar y están recogiendo firmas para exigir el cierre del local. Lo mismo sucedió en Vancouver, Canadá, donde el restaurante Escobar recibió críticas de los colombianos locales. Sus dueños se defendieron argumentando que buscaban capitalizar la popularidad de series sobre el capo de la droga como Narcos de Netflix. Escobar no es el único delincuente alabado en un establecimiento de comida. Lucía Riina, hija de uno de los jefes de la mafia italiana conocida como Cosa Nostra, decidió dedicarse a la cocina, pero no renunció del todo al legado familiar. Llamó su restaurante en París Corleone, como su pueblo natal en Sicilia, pero también como el protagonista de El Padrino, la novela transformada en la famosa trilogía de películas. Hay quienes quieren dictar una lección sobre este tipo de establecimientos. Un tribunal europeo condenó a la cadena de restaurantes La Mafia se sienta a la mesa por banalizar la actividad criminal. Con más de 40 locales en España, esta cadena ofrece degustaciones italianas entre murales de mafiosos como Lucky Luciano y Al Capone. Algunos prefieren enviar mensajes políticos a través de sus restaurantes. Es el caso de un grupo de venezolanos que bautizaron su local en Buenos Aires con una muy popular frase de rechazo al dictador de Venezuela, Nicolás Maduro. Ya lo ve, formas muy controversiales de llamar la atención de los clientes en el competido mundo de los restaurantes. Y hasta aquí el programa de hoy. Espero que les haya interesado. Como siempre, gracias por acompañarnos. Nos vemos la semana entrante.